Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Esta es una casa abierta, como se puede ver. Si es socio, mejor, porque esto vive de los socios. Si no es socio, solo pedimos personas de bien. Y como todas las personas que hay aquí son personas de bien, bienvenidos todos. El Centro Asturiano es la casa decana regional de España en el mundo entero. Solo tiene 135 años. No es fácil llegar, ¿eh? Y bueno, es una casa comprometida con la cultura. Tenemos muchos actos culturales, también lúdicos, por supuesto, porque en la variedad está el gusto y hay que ofrecer pues, lo que demanda el público. Y el público hay veces que le gusta el baile, le gusta el teatro, le gusta, en definitiva, cultura, porque todo es cultura. Pero no solo conferencias, son muchas cosas. Hoy tenemos una conferencia muy interesante y primero vamos a presentar a los señores que me acompañan en la mesa, por si no les conocen. Seguro que les conocen mejor que yo. Y bueno, a mi izquierda está don Juan Ramón Azaola Rodríguez Espina, de Bilbao, bachillerato en el Instituto Ramírez Maeztu de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, y en la trayectoria profesional es editorial santillana, documentalista, redactor, técnico editorial, en Ediciones Altea, Grupo Santillana, sucesivamente técnico editorial, responsable de coediciones y adjunto a la dirección editorial. Alfaguara Juvenil y Altea, Grupo Santillana, subdirector editorial. El País, Aguilar, Grupo Santillana, director editorial. Ediciones del Prado, director editorial. Secretario de los Encuentros de Educación en la Universidad Universitaria Menéndez Pelayo de Santander. De la edición. ¿Y qué he dicho? Educación. Perdón, de la edición. Entre 2000 y 2009. Profesor del curso de edición de SIAL entre 2001 y 2008. Colaborador en publicaciones profesionales relacionadas con la edición y el libro. Participación en seminarios y encuentros profesionales. Traductor de inglés, francés e italiano de numerosas obras literarias y de ensayo. Traductor de artículos de opinión para el diario El País. Autor del libro El maratón de la leyenda a la práctica. Corredor, y esto parece ser que es verdad, que es correr, no corredor. Aficionado con 10 maratones realizados en menos de 3 horas y una mejor marca en menos de 2 horas 50 minutos en 1990. Miembro del Consejo de Administración del Club Estudiantes SAD de baloncesto, Sociedad Política Anónima Deportiva de baloncesto entre 2008 y 2014 y actual patrono de la Fundación Estudiantes. No nos extendemos más porque tengo limitado el tiempo para hablar. Y ahora, más limitado todavía, porque quiero que sea muy escueto, el tiempo lo necesita él, que además es al que hay que oír, porque es el que sabe. ¿Cómo que sabe? Que sabe es él. Bueno, él es porque lo hemos dicho aquí. Pero ahora esto va a salir de lo que nos cuentes a continuación. Don Anselmo Santos Artés de Salamanca, oficial de artillería, dejó el ejército por el mundo civil, se licenció en Ciencias Políticas con una tesis sobre la Revolución Portuguesa de 1974, además de publicar artículos diversos en El País, ha participado como ponente en varios foros sobre la transición rusa celebrados en Moscú, Madrid y otras ciudades. Sobre el mismo tema ha publicado una larga serie de artículos en 5 días. Buen conocedor de Rusia y su cultura, resumió su visión del alma rusa en el libro En Rusia todo es posible. Y no, como me ha dicho que 1 minuto, creo que ya me he pasado, no digo nada más. De lo que vaya diciendo él, los que no le conozcan me extraerán quién es Anselmo. Este hombre, que yo le conocía bastante, pero no conocía esta faceta de conferenciante. Estoy ávido de oírte. Adelante. Sí, adelante.
¿Se me oye? Sí. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar quiero agradecer al Centro Asturiano de Madrid la oportunidad de poder tener con ustedes este encuentro en el que Anselmo Santos y yo trataremos de que pasen un rato entretenido a propósito de nuestra particular y, en mi caso, modesta visión de Irán. Subrayo lo de modesta porque vaya por delante que no soy precisamente un especialista ni en la historia, ni en la cultura, ni en el arte de aquel lejano y fascinante país, sino que vengo aquí en calidad de alguien que hizo un viaje como simple turista a Irán, ni siquiera largo, creo recordar que fueron 12 días, que organizó la primavera pasada mi amigo Anselmo Santos aquí presente. Primero me pidió que le hiciera la presentación de su conferencia, pero después me pidió que nos repartiéramos el tiempo de charla y que yo hablase nada menos que de las maravillas visitadas en el viaje. Un tanto irresponsablemente he accedido a hacerlo porque es un buen amigo, aunque el tema Irán es algo que conoce mucho mejor que yo, pues en su caso no era la primera vez que visitaba el país. Así que lo que vengo a contarles será sencillamente lo que como tal turista me llamó particularmente la atención. Pero claro, en Irán hay muchas cosas interesantísimas que ver. Y aunque uno no puede dejar de sorprenderse por espectáculos como la contemplación de la plaza principal de Isfahán o las grandiosas ruinas de Persépolis, que por sí solas merecen ya el viaje, yo contaba ya con admirarme ante esas y muchas otras bellezas del país, que no tendríamos tiempo suficiente de enumerar ni exponer aquí. Lo que sí puedo tratar de hacer ahora, con la ayuda de algunas fotos que sacó sobre todo mi mujer y algunas pocas yo, es de repasar someramente lo que pude admirar, aunque ya contaba con ello, e intercalarlo con lo que ciertamente me sorprendió porque no contaba con ello. Y para empezar por el principio, como primera sorpresa, diré algo acerca del recibimiento. Cuando días antes de ir allí tuve ocasión de comentar con conocidos que iba a viajar a Irán, se me dijo más de una vez, pues ten cuidado, como si fuera a visitar un país objetivamente peligroso. Y es que continuamente tenemos noticias de atentados horrorosos con numerosas víctimas que tienen lugar en países próximos a Irán o cometidos en Europa por islamistas radicales. Es verdad que precisamente de Irán, donde el islamismo chií es la confesión predominante, e incluso la religión oficial con la que el Estado se hace nombrar, República Islámica de Irán, no suelen llegarnos noticias de este tipo. Y no es menos cierto que en mi estancia allí no detecté el menor atisbo de clima conflictivo ni de inseguridad ambiental, y no porque precisamente advirtiera una presencia masiva de fuerzas de seguridad, que o yo soy muy despistado o más bien no se dejan ver mucho. También podría pensarse que, alimentada por los inacabables conflictos de Oriente Medio y la actual amenaza del yihadismo, entre nosotros está difundida la creencia de que los occidentales podemos ser vistos por aquellas latitudes, si no con hostilidad, cuando menos con recelo. No es el caso de Irán. Tengo que decir que, una vez salvado en el aeropuerto el premioso trámite del control del pasaporte por el policía de turno, rara vez he percibido un clima de hospitalidad semejante al iraní. Es cierto que nuestro grupo se vio favorecido por la dedicación y desvelos de Zahra, una guía encantadora que era la gentileza y la diligencia personificadas. Os la voy a presentar. Con un constante interés, además de por hacer nuestra estancia lo más agradable posible, por mejorar su más que notable dominio del castellano. Pero sobre todo, pronto me di cuenta de que al ser detectado como extranjero, los iraníes se te acercan, te preguntan amablemente de dónde vienes, te dan una sincera bienvenida a su país y te piden ser fotografiados contigo o te invitan a que te fotografíes con ellos y, si se da el caso, con su familia, como si se tratara de un recuerdo memorable.
Este es un ejemplo, en Isfahán, estamos unos cuantos expedicionarios, abordados por una familia iraní que no conocíamos en absoluto, que estaban encantados de que nos pudiéramos hacer una foto con ellos. Por supuesto, una vez identificados como españoles, la pregunta de si de Madrid o de Barcelona, preñada de interés futbolístico, es casi de rigor. Lo sorprendente es que hasta en una ocasión en que mi mujer se atrevió a decir que sus simpatías se inclinaban por el Celta de Vigo, la reacción no fue de perplejidad, sino de perfecto conocimiento de causa. Y a diferencia de experiencias vividas en otros países, como pueden ser Egipto, Jordania, por no hablar de Marruecos, quienes me abordaron en Irán con ese tipo de recibimiento, ni una sola vez me pidieron nada a cambio. Ni hubo ocasión de tener que quitarme de encima a un solo moscón, a ningún infatigable vendedor de baratijas, ni hubo manos extendidas implorando una moneda. Siguiendo el orden cronológico de nuestras visitas, en Shiraz destacaría sus jardines, con esa particular preocupación persa que podemos apreciar también en sus alfombras por la perfección estética de canales y parterres. El jardín Herán, o jardín botánico, y el de Naranjestán, con su extraordinario palacio cuajado de espejos, justifican, junto a las tumbas de los poetas Hafez y Saadi, por cierto visitadísimas por los iraníes, que Shiraz sea conocida como la ciudad de las flores y los poetas. Esta es la tumba de Hafez. Me gustó especialmente la mezquita Bakil, que está junto al gran bazar de la ciudad, con sus fustes en espiral y capiteles de temas vegetales. Merecen también una visita a la ciudadela de Karim Khan, en forma de castillo almenado, con altas paredes de ladrillo y 4 torres cilíndricas situadas en las esquinas, y el mausoleo llamado Santo Sepulcro de Sayed Mir Ahmad, donde no basta que las mujeres lleven el velo o el pañuelo absolutamente de rigor en Irán, sino que para visitarlo se les exige el atuendo facilitando la entrada con el que aparece mi mujer en la fotografía. Se exigen también un máximo recogimiento, compostura y descalzarse para pasar al mausoleo, cuyo interior está completamente recubierto de pequeños espejos. Camino de Yazd, nuestra segunda etapa, íbamos a visitar Persépolis, pero no esperaba encontrarme, a unos 3 kilómetros antes de las famosas ruinas, con el formidable espectáculo del risco vertical de Naqsh Rustam. Ese risco es como un libro ilustrado de la historia persa. Al llegar a las escaleras que nos sitúan frente a su muro en forma de L, tenemos delante una visión impresionante. A una altura considerable aparecen 4 inmensas cruces excavadas en la roca, en cuyo interior se abren las tumbas rupestres de varios de los grandes reyes de la dinastía aqueménida: Darío I, Jerjes, Artajerjes y Darío II, y un panteón inacabado, probablemente destinado a Darío III, que reinaron entre los siglos VI y IV a.C. Al pie de la pared se aprecian unos magníficos bajorrelieves con escenas épicas del reinado correspondiente a la tumba de arriba. Luego, Persépolis, que como he dicho, es uno de los grandes hitos de un viaje a Irán. Es lo que queda de una ciudad palaciega, que se comenzó a construir en tiempos de Darío I en el 518 a.C. hasta su destrucción e incendio por las tropas de Alejandro Magno. Después de Darío I, tuvo su continuación como capital del imperio persa con su hijo Jerjes I y su nieto Artajerjes. Pero un siglo después, Alejandro Magno venció a los ejércitos de Darío II y ocupó, saqueó e incendió Persépolis el año 330 a.C. En Persépolis todo rezuma ceremonia, a pesar de que casi nada queda en pie. Entre formidables pórticos, escalinatas y columnas, entre interminables comitivas de personajes,
generalmente mandatarios y embajadores, en perfectos bajorrelieves que aún conservan un tono ahumado, desplegando cierto esfuerzo de imaginación, uno se puede hacer una idea de la magnificencia de aquella corte. Una magnificencia, por cierto, que quiso emular el último Shah de Persia, Mohamed Reza Pahlavi, cuando en 1971 decidió celebrar allí los 2500 años de la monarquía con unas ceremonias fastuosas que le costaron al país $1 millonada. Visitamos luego en Pasargada la ciclópea tumba, tan simple como imponente, de Ciro el Grande, fundador del imperio persa y el primer monarca aqueménida que profesó la religión zoroastrista. En la misma inhóspita altiplanicie donde está situado el mausoleo, Ciro venció a su abuelo, el rey Meda Astiages, y decidió instalar allí su capital, de la que apenas quedan, además de su tumba, que recuerda un figurat, algunos restos arqueológicos. En Yazd, situada prácticamente en el centro de Irán y el punto más oriental de nuestra excursión, impresionan especialmente sus torres del silencio, los cementerios zoroastristas. En 2 colinas se alzan sendas torres de planta circular que servían como lugar de inhumación. Los cuerpos se exponían en lo más alto y, tras ser descarnados por los buitres, los huesos se arrojaban a un pozo abierto en el interior de las torres y se cubrían con cal viva. También son de rigor en Yazd las visitas al templo de Zoroastro, o Zaratustra, sencillo y pequeño, que aunque data de 1935, en él arde sin interrupción la llama del fuego sagrado desde el siglo V. Tengo que decir que el zoroastrismo, una religión de rasgos marcadamente humanistas y de la que no sabía nada, también fue para mí otra sorpresa. Y además me quedé con la sospecha de que nuestra guía Zara, si no profesaba, al menos simpatizaba abiertamente con esa fe que es ciertamente minoritaria hoy en día. La mezquita del Viernes de Yazd es espectacular, con un majestuoso pórtico de entrada, un formidable despliegue de azulejos en su interior y los 2 minaretes más altos del país. También es famosa Yazd por sus pastelerías, aunque para el dueño de esta, al parecer, nada hay tan importante como su siesta. Pero en Yazd, la sorpresa mayor para mí fue que tenían inventado el aire acondicionado desde hace siglos. Yazd es una ciudad oasis, que linda con uno de los desiertos donde se han llegado a registrar las temperaturas más altas del planeta, el desierto de Lut. Los edificios característicos de la ciudad son de adobe, y de ellos sobresalen unas torres rectangulares. Son las torres del viento, los badjir, que mediante un ingenioso sistema ventilan y refrescan el interior de las casas, canalizando el aire que circula sobre los tejados. No me pregunten cómo, pero comprobé que funciona. Isfahán suele ser, y con razón, la ciudad preferida para el visitante de Irán. El Shah Abbas el Grande la convirtió en capital del imperio safabí a comienzos del siglo XVII. Al llegar desde el sur para alojarse en el centro hay que atravesar uno de los maravillosos puentes que cruzan el río Zayandeh, como el puente Kaju, con sus 2 niveles de terrazas y que actuaba como regulador del nivel de aguas y en el que aparezco en la fotografía. Pero en Isfahán nada es comparable a su monumental Meidan en Akshe-e-Jahan, o Plaza del Imán Jomeini, en el centro de la ciudad, considerada una de las plazas más bellas del mundo, cuyo primer destino, curiosamente, fue el de servir de hipódromo. En su extremo sur está la mezquita del Imán, una de las obras maestras de la arquitectura mundial, que en el caso de la decoración cerámica en 7 colores es una de las mejores obras artísticas creadas por el hombre. Se da la circunstancia de que al estar la entrada principal alineada con el lado sur de la plaza, la disposición del vestíbulo obliga al visitante a efectuar un giro de 45 grados, de manera que el edificio principal de la mezquita y su mihrab quedan para todos los fieles que lo visiten perfectamente orientados hacia la Meca. En el lado este de la plaza está la mezquita del Sheikh Lutfullah,
de dimensiones más modestas, pero cuya cúpula ofrece en su interior el espectacular efecto de cola de pavo real. En el lado oeste se alza el palacio de Ali Kapu, con su terraza hipóspila como mirador de la gran plaza y rematado en su planta superior por una sala de música con unos maravillosos trabajos en escayola. Y en el extremo norte de la plaza se da paso por la puerta Casarié al Gran Bazar de Isfahán, auténtico templo de compulsivas compras turísticas y lugar adecuado también para tomarse un té o un café. Otra visita indispensable en Isfahán es el palacio de Chehel Sutun, construido por el Shah Abbas II a mediados del siglo XVII, con su magnífico estanque, sus columnas frontales de madera y los preciosos frescos de su interior que representan escenas de guerra y escenas cortesanas que nos trasladan a un ambiente propio de las 1001 noches. En el barrio de Jolfa reside la comunidad armenia y allí está la catedral de Bank, donde se da una curiosa mezcla de elementos locales y cristianos, y con un interesante museo donde se reivindica el genocidio armenio a manos de los turcos. Saltándome algunas otras paradas de menor interés en nuestra excursión, pasaré a decir algo sobre Teherán. La capital de Irán es inmensa, tiene unos 12 millones de habitantes. No contiene las maravillas monumentales de otras ciudades persas, pero tiene unos cuantos museos de indudable interés. Los museos y jardines del Palacio Gorestán, con su trono de alabastro, el Museo Arqueológico Nacional, en particular en su sección preislámica, donde se exhiben excepcionales objetos prehistóricos como la miniatura de la foto, y de la historia persa, y el Museo de las Alfombras, en cuya tienda adquirí una alfombrilla para el ratón de mi ordenador. Está también el Museo de las Joyas del Tesoro Nacional, un recinto blindado en el que no se pueden hacer fotos y ni siquiera rozar las vitrinas, con una indescriptible exhibición de piezas de joyería que pertenecieron a las familias imperiales. Probablemente lo más atractivo de Teherán para el visitante sea su animadísimo bazar. Pero a mí hubo dos cosas que me llamaron particularmente la atención. La ciudad es una gran cuesta que se va elevando desde los 1100 metros de altura en su extremo sur hasta los casi 1700 en el norte. No había sospechado que en mi hotel estaríamos tan cerca de la nieve en pleno mes de abril. Y desde luego, su caótico y abundantísimo tráfico. Yo creía que ya había sido testigo del más infernal de los tráficos en el Cairo hasta que llegué a Teherán. Fuimos a cenar a una torre como nuestro Pirulí, pero bastante más alta, que tiene una magnífica terraza panorámica. Véanse los ríos del tráfico nocturno desde allí arriba. Y para acabar, mencionaré un par de cosas que también me llamaron la atención. Una, el precepto de que las mujeres tengan que cubrirse en la calle admite un amplio abanico de cumplimiento, desde el chador para todo el cuerpo al arte del que hacen gala muchas jóvenes iraníes al conseguir un mínimo ocultamiento de sus cabellos y de sus rasgos, mediante pañuelos sabiamente dispuestos, generalmente como complemento a una vestimenta que a partir de la rodilla hacia abajo suele dejar ver pantalones ajustados y zapatillas deportivas. Y dos, la inverosímil moneda nacional. En teoría, la unidad monetaria es el rial, que se divide en 100 dinares, pero en Irán yo no vi una sola moneda, ni un solo rial, no digamos ya dinares, solo billetes, fajos de billetes. Pero el billete más pequeño en circulación es muy raro,
Es muy raro que sea inferior a 10.000 riales, quiero decir. Y de ahí para arriba, 50.000, 100.000, 500.000. Y creo recordar que un euro se cambiaba por unos 40 o 50.000 riales. Pero lo malo es que los iraníes no cuentan en reales, sino que utilizan el término otomán, la antigua unidad dineraria para referirse a 10 reales. Y continuamente hay que fijarse si a uno le dan los precios en reales o en tomanes, ya que un simple error equivale a perder una cantidad de dinero multiplicada por 10. Aquí guardo la factura de una ronda de cafés que pagué en nuestro hotel de Just. 285.200 reales, aunque probablemente me dijeron que solo les debía 28.520 tomanes. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias primero a Andrés por la presentación que ha hecho nuestra y después al amigo Alzaola, al que esta misma mañana he reconocido que le había embarcado en una aventura con lo bien que estaría en su casa, con sus traducciones, con su mujercita, con su hija, etcétera, etcétera. Bueno, en principio habíamos pensado que iba a presentarme, pero dije, no, esta es la asociación de ambos mutuos, yo digo que él es un sabio, él dice que yo soy muy bueno, yo digo, no, vamos a repartirnos la conferencia. Pero cometí un error inmenso, y es que esto es imposible en una hora hablar de la belleza, la cultura y de la justicia social en Irán. Tenía que haber sido un ciclo por lo menos de 2 conferencias. Bueno, en cualquier caso, mi primer contacto con Irán fue indirecto. En 1953 yo era un teniente recién salido de la Academia de Artillería, estaba destinado en el regimiento antiaéreo a las afueras de Madrid, y en la sala de oficiales se recibían 2 periódicos, el Arriba, el periódico del Movimiento, y ABC. De mí me llamaba la atención los artículos de Andrés Revers, que algunos de los que estaban aquí se acordará de él, ya no, porque todos sois muy jovencitos. Revers era el jefe de internacional de ABC, un políglota, viajero impenitente, que había entrevistado a Thomas Mann, a Einstein, a Mussolini, que se carteaba con Alfonso XIII, que había sido espía del Telegrafo Civil a favor de Franco, que tenía fama de tener una memoria prodigiosa. En el libro que ha salido hace unos años sobre la historia de ABC, dice que él tenía fresca en la memoria toda la historia del mundo. Bueno, entonces, en agosto del 53, bueno, yo normalmente esos artículos, si me gustaban, los cortaba y los pegaba en cuadernos que conservo desde hace 65 años, porque verdaderamente me llamaba la atención la visión de este hombre. Y entonces, en agosto del 53 sale un artículo que dice un viaje de ida y vuelta, y se refería a que acababa de ser derrocado Mossadegh, alguno de los caras. Mossadegh había ganado limpiamente las elecciones 2 años antes, era el primer ministro, pero tuvo la mala idea de nacionalizar el petróleo que dominaban los ingleses desde 1913 con la Anglo-Iranian Petroleum Company, que es la predecesora de la British Petroleum. En cuanto él nacionalizó el petróleo, se produjo una reacción de Occidente, y acaba de llegar, como acaba de llegar ahora Donald Trump, acaba de llegar Eisenhower como presidente a los Estados Unidos, montaron una operación, la operación Ahaz, para derrocar a Mossadegh. Es una operación montada por la CIA, y 60 años después, cuando se desclasifican los papeles de esa época, en 2013, Obama tuvo la honestidad de declarar en un discurso en Egipto, el gobierno de los Estados Unidos intervino en el derrocamiento de un gobierno iraní legítimamente elegido. Bien, la tesis de... bueno, yo inmediatamente, admirado por la idea de Revers, le escribí a la ABC, me recibió,
nos hicimos amigos y él me dijo, esto es inevitable, el Shah caerá. El Shah caerá porque no puede ser la ostentación, el despilfarro, la locura, las salvajadas que está haciendo el tío, quedándose solo con la riqueza del país. Os recomiendo un libro que está todavía en las librerías, que es El Shah o la desmesura del poder, de Kaspersky, que lo editó hace 10 años Anagrama, pero que hoy llamó yo al buscón en mi librería y dice, sí, se puede pedir perfectamente todavía. Bueno, lo cierto es que el bueno de Revets, aunque preveía que iba a caer el Shah debido a esas barbaridades y sobre todo pensando el pueblo iraní tiene derecho a quedarse con su riqueza y a distribuirla y quitarse la influencia extranjera, pues no vio cumplida su profecía, pues se murió en el año 70 y la revolución iraní no fue hasta el año 79. Los errores del Shah, es mejor leer ese libro, pero en general son, aparte de la ostentación de la que acaba de hablar Azaola, que es todo esto de Persépolis, la boda con Farativa, toda esa manera de tirar el dinero impresionante, sus palacios, la zona, el complejo en el norte de Teherán, de sus ese palacio que es su preferido, con 5.000 metros cuadrados, con no sé cuántas habitaciones. Él comete dos errores. El primero es que había una gran oposición al régimen, pero él no se atreve con los clérigos, él se dedica a machacar a los civiles. Y claro, al machacar a los civiles, liquidar prácticamente la oposición civil, le está dejando el campo libre a los clérigos. Después, él infravalora a Jomeini. Él no entiende por qué Jomeini tiene tanta influencia. Bien, si Jomeini lo único que decía era hay que volver a las esencias de la religión islámica y sobre todo hay que recuperar la riqueza del país y repartirla entre todos. Más errores. Le pide a Irak, donde estaba escondido, donde estaba refugiado Jomeini, que lo eche. El otro se va a París y tiene muchas más posibilidades de extender sus mensajes, que en Irak no tenía un poco limitadas sus actividades. Luego ordena que la prensa se empiece a meter con Jomeini. Y entonces se arma la de Dios es Cristo, porque solo en Teherán salen 1 millón de personas a la calle y él ordena al ejército que dispare sobre esa multitud. Se habla de muertos de 10.000, 15.000, 20.000, no se sabe exactamente cuántos, pero esa fecha, el 7 de septiembre de 1978, ya se considera el Viernes Negro. Jomeini inmediatamente decreta la huelga general y la huelga general se da por delante al Shah. El Shah tiene que salir de allí y llega Jomeini. Bien. Jomeini es un genio. Jomeini con esa cara que hemos visto en las fotografías, ese aspecto de malo, lo que es muy estudioso, no solo de la cosa religiosa, sino se ha estudiado todas las instituciones del mundo y crea un sistema político de lo más perfecto que hay hoy día. Yo admiro muchísimo, es un gran balance de poderes y yo diría que es de lo mejor que hay en este momento. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la población está con él, la población está con el régimen. ¿Qué es lo que hace Jomeini? Lo primero que hace Jomeini naturalmente es nacionalizar el petróleo, lo mismo que hizo Mossadegh. ¿Cuál es la respuesta del Occidente? Bueno, se podría escribir otro libro sobre ese. Lo primero que empieza es el terrorismo. El terrorismo es en el año 81, se llevan por delante en el Consejo de Defensa Nacional 72 personas, 4 ministros, no sé cuántos viceministros, parlamentarios y tal. Después asesinan a varios ayatolás, probablemente envenenados, desaparecen, son en circunstancias turbias, mueren. Después intentan, como han hecho en tantos países, que alguien de dentro se lleve por delante del régimen. Jomeini había hecho elegir al primer presidente de la República. El presidente de la República es, de hecho, el primer ministro. Y
Estaba enfermo Khomeini, empezó a poner en cuestión la autoridad de los clérigos. Khomeini tiene que dar la orden al Parlamento de que le hagan el impeachment, ¿no? Y entonces lo destituyen. Banissar, que se llamaba así, huye, ayudado por un piloto en unas maniobras, desaparece y está en París, vive en París, vive en Versalles. Ha intentado hacer alguna oposición, pero lo que no hay una duda es de que alguien paga su seguridad, sigue estando protegido por la policía francesa. Le sucede a otro señor, y este señor a los 28 días justos de haber sido elegido, vuela por los aires. En su despacho entra una persona, deja una maleta con un explosivo, sale y vuela, un atentado muy parecido al de Hitler del año 1944. Visto de que no cae el régimen, lo que hace Occidente es provocar que Saddam Hussein ataque a Irán. Es decir, es la famosa guerra Irak-Irán, que dura 8 años y que produce un destrozo absolutamente impresionante. En primer lugar, en aquel momento, Saddam Hussein sí tenía armas químicas y entonces echó 350 bombas con gas mostaza, que todavía los hijos y los nietos de aquellos que lo sufrieron siguen teniendo las secuelas. Bueno, la destrucción fue absoluta, pero el régimen aguantó. Pero bueno, después crearon las fuerzas de liberación de Irán. Esas fuerzas de liberación de Irán tenían como base Irak, pero cuando se han metido en Irak, han destrozado Irak. Ahora esas tribus que hay en Irak, de diversos reyezuelos, no quieren saber nada de ellas, y entonces la realidad es que los van sacando como pueden, y de nuevo esto es muy peligroso y tal. Bueno, entonces tenía gran interés por Irán, pero los medios occidentales ya sabemos lo que decían, lo que acaba de decir ahora, o sea, más o menos que si es un régimen reaccionario de asesinar a la gente, cortarle la mano a los críos que roban comida, colgar a los homosexuales, rapir a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha sido hasta ahora mismo. Acabo de leer un libro escrito por una señora en el que afirma, pero además es que taxativamente dice, el 90% de los iraníes no creen en Dios. Bendito sea Dios. Eso es igual que si dijéramos que el 90% de los norteamericanos no son patriotas. Precisamente el régimen se sostiene porque son creyentes. 20 años después de la revolución, por fin el National Geographic manda a un reportero y a una fotógrafa para estar 7 semanas en Irán. El reportaje son casi 40 páginas, esto es una cosa de julio del 99, es verdaderamente, por lo menos es objetivo, voy a coger, para no dejarme dar el tintero, algo de lo que esta gente dice. En primer lugar reconocen que a la gente no le gusta la austeridad. ¿Por qué? Porque es un pueblo muy alegre, ha dicho Juan Ramón, es un pueblo que le gusta cantar, que le gusta bailar, y cuando llegaron estos periodistas americanos a Irán, hacía 2 años que habían elegido, ya hartos de lo anterior, a Mohamed Khatami, que era un tipo, había sido ministro de Cultura, un hombre culto, un hombre muy simpático, muy irónico, y la gente estaba encantada con él. Entonces ellos detectan efectivamente que la gente más culta o más inquieta, los artistas, los cineastas, los periodistas, las chicas, la gente joven, la gente bien, pues está harto del sistema y le gustaría marcharse. Bien, marcharse. Hoy día, antes de ayer, he estado con un chiquito que su abuelo es iraní y ha estado en noviembre a verle que estaba enfermo. Dice, todo el mundo se quiere marchar y nadie le prohíbe marcharse, porque está de libertad absoluta. No hay
han cometido el error de los países socialistas, sino que la gente va a una agencia de viajes, compra su billete y se va 15 días a París. Entonces, ellos lo que detectan es las enormes mejoras en infraestructuras, como la gente tiene derecho a estudiar a todos los niveles gratuitamente. Hablo solo de hace casi 20 años, del año 99, que la gente se cumple lo que dice la Constitución, que todo iraní tiene que tener derecho a la alimentación, a la vivienda, a tener garantizada la energía, las necesidades energéticas, a sanidad, etcétera, etcétera. Les llama la atención la libertad religiosa. Ya también dicho Juan Ramón, que efectivamente la gente dice, esto es fanático. No. El Corán dice la libertad religiosa, y allí hay los zoroastrianos o zoroastrajos, como se digan, están los judíos, y curiosamente es un país musulmán donde los judíos no solo están aceptados, están representados en el Parlamento, y los niños de los judíos se educan en las escuelas. Aquí hay fotografías de las escuelas de las sinagogas. Ven que es una población muy joven. El régimen, después de la guerra contra Irán, ha promovido la maternidad. Sale una media de 6 niños por mujer casada, lo cual es una verdadera salvajada, que es 1 millón más cada año. El nivel de vida es muchísimo más alto. Es todo lo que yo estoy resumiendo lo que dice este artículo, ¿no? El nivel de vida es mucho más alto que el de todos los países de alrededor. Detectan una gran lealtad al régimen, y algunas cosas dicen que son muy divertidas. Por ejemplo, que le llama la atención que los anticonceptivos sean gratuitos. Bueno, todo. Ellos entrevistan a una señora que es una disidente que pertenecía a las grandes familias de la época del Shah, que había sido juez con 28 años, era la jefe de los tribunales de Teherán. Y esta, que se llama Shirin Ebadi, esta dice que antes de la revolución ni se le ocurría a las familias que sus hijas pudieran estudiar, pero cuando empezaron a ver que podían ir a la universidad, no os he dicho que en esta época, el 99, había 2 millones de estudiantes universitarios, de los cuales 1.200.000 son mujeres. Pero es que ahora son 3 millones de estudiantes universitarios y 2 son mujeres. Entonces ella dice, las familias conservadoras permitieron a sus hijas, a pesar de que les parecía que era atentar contra la ley islámica, que fuesen a la universidad y después se colocasen, hiciesen, naturalmente, para que estudiaban, ¿no? Para tener un oficio. Y entonces ella dice, como consecuencia imprevista con la revolución, muchas amas de casa abandonaron sus cocinas, y a las mujeres que se van a la sociedad ya no se las puede oprimir. Bueno, pues esta misma señora, que el año 9 se escapó por miedo, porque entonces estaba como presidente de la República el famoso Ahmadinejad, que os sonará aquel chico pequeño con aquellos pelos y que siempre estaba bronco, siempre estaba amenazando con cerrar el estrecho de Hormuz y tal. Pues esta vive en París, y es curioso, por casualidad, en Moscú entro en un hotel y encuentro Le Figaro, el ABC francés, el ABC de París, y hay una entrevista con ella justo al día siguiente del primer debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y fíjense lo que dice este hombre. Cuenta lo siguiente, dice: mi marido me llamó por teléfono y me dijo que le habían metido en la cama a otra mujer y que para no perder su puesto de trabajo, para evitar ir a la cárcel, había tenido que declarar en la televisión que yo era espía americana. De acuerdo con él y con mis hijas, nos hemos separado amistosamente. Dice, pero tengo que recordar que todos los días hay atentados en Irán, que todos los días hay manifestaciones, que raro es el mes que no detienen a 500 personas y que siguen asesinando a los disidentes.
Y termina con una frase que yo digo, o se ha vuelto loca, o no, dice que desde hace 37 años los iraníes sufren la teocracia y ya no pueden más. Tendría que hablar de mis viajes, pero no es posible. Tenemos que hablar de la justicia social. Y para hablar de la justicia social, forzosamente, tengo que hablar antes del líder supremo. El líder supremo en Irán es simultáneamente un papa y además es el jefe del Estado. Es imaginaros, por ejemplo, que Francisco ahora pudiera mandar en vez de Trump. Fuese él el obispo, el papa. Bien, es por un lado el líder supremo. Nadie le discutió naturalmente a Jomeini el derecho a ser el líder supremo, porque se había hecho la revolución, pero deja preparada la sucesión. Se crea la asamblea de expertos. La asamblea de expertos son 86 cardenales, podríamos decir, pero curiosamente son elegidos por sufragio universal. Y entonces estos son los que eligen al líder supremo. El líder supremo es primero un guía espiritual. Bueno, a la muerte de Jomeini, el año 89, a los 10 años de llegar al poder, le sucedió Ali Khamenei, que en aquel momento era el primer ministro, el presidente de la República. Lleva, por tanto, este hombre 30 años como líder supremo. Como guía espiritual, lo voy a leer porque así no pierdo nada. Dice, la Constitución iraní afirma que la soberanía sobre los asuntos terrenales pertenece a Dios y que el ejercicio de esa soberanía está a cargo de un jurista religioso, pero con importantes diferencias con respecto a cualquier otro líder religioso, por ejemplo, nuestro Papa. No es infalible, no es el vicario de Dios en la tierra. Su legitimidad no es divina, depende de la voluntad del pueblo a través de la elección por la asamblea de expertos. Es vitalicio, pero podría ser destituido. Vigila que el gobierno se ejerza de acuerdo con los principios islámicos de compasión y justicia social. Es guía permanente de la ley religiosa y actúa mediante ligerísimas, lo que se llaman fatuas, que en algún diccionario español está fatwa, que son como decretos. No se limita a aconsejar, como hace el Papa, sino que decreta, y ese decreto va al pueblo y al gobierno. Por aquí tenéis que ir y os hay que hacerlo. Entonces, el principio quinto de la Constitución da el perfil obligatorio para elegir ese líder supremo. Debe ser un al-faqih. Un al-faqih es un sabio de la ley del Corán. Por eso se llama gobierno del Jalifa Sultán. Debe ser justo, virtuoso y gozar de la estima de la población. Debe poseer características que demuestran su conocimiento de la época, tener perspicacia política y social, ser eficaz, hábil, prudente, valiente y con coraje. O sea, eso seguramente lo escribió el mismo Jomeini, que yo quiero que mi sucesor reúna todas estas virtudes. Claro, y eso no es más que el guía espiritual, pero es que a veces el jefe del Estado es el que manda. El jefe del Estado, es decir, primero es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es el comandante en jefe de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, designa al presidente del Tribunal Supremo, designa al presidente del Consejo de Defensa Nacional, designa al director de la televisión iraní, y de él depende directamente al que llaman presidente de la República, que para nosotros sería un primer ministro. Vive modestamente en un barrio popular, no necesita para nada palacios ni nada, porque prácticamente se dedica solo a pensar, a meditar, y en cambio el que es presidente de la República naturalmente tiene que vivir en un palacio, tiene que recibir a dignatarios extranjeros, a embajadores, etcétera, etcétera. Pero lo más importante para mí es que de ese jefe del Estado, de ese líder supremo, dependen las fundaciones de caridad. Y a eso es a lo que yo me quería referir ahora. Las fundaciones de caridad es uno de los inventos más asombrosos del régimen. Son poderosísimas multinacionales
que tienen actividad en todos los campos económicos. Entonces, esas no, su riqueza la emplean parcialmente en ayudar al pueblo. No rinden cuentas al presidente de la República, no rinden cuentas al Estado, rinden cuentas directamente al líder supremo, que es el que les marca: vosotros tenéis que funcionar como, de tal forma que los derechos básicos escritos en la Constitución se cumplan. Es decir, que la gente tenga alimentos, que la gente tenga ropa, que la gente tenga casa, que la gente tenga formación y que la gente cubra sus necesidades energéticas. Entonces, esas fundaciones, la más importante es la de los oprimidos y los desamparados. Para hacerse una idea de lo que es esa fundación, que es una inmensa corporación, es, después de la empresa nacional del petróleo, la mayor potencia económica del país. Otra, bueno, tiene de todo, naturalmente, o sea, hacen metros, construcciones de todo tipo, tienen universidades, tienen periódicos, bueno, realmente es un enorme conglomerado. Otra, la fundación es la Fundación de los Mártires. La Fundación de los Mártires tiene como única misión sostener a todo aquel que ha sufrido directa o indirectamente con la guerra. De manera que si, por ejemplo, una persona está inválida, esta fundación se ocupa de que ese inválido tenga una silla de ruedas y que tenga alguien que le mueva. Y además recibe una pensión importante para que pueda vivir. Si son huérfanos, lo mismo. Son orfanatos absolutamente maravillosos, perfectísimamente cubiertas todas las necesidades de los críos y continúan con ellos, les siguen a lo largo de su carrera. Si una familia ha perdido a sus hijos en la guerra, la familia tiene la casa gratis y una muy buena pensión. Después tienen la Fundación Inma Reza. Inma Reza es un antiquísimo imán, pero esta fundación administra el centro religioso de Mashhad, que es, habréis oído hablar de Qom, si todo el mundo ha oído hablar de Qom, Q-O-M, pero esta es más importante, de 100 millones de peregrinos al año. Se calcula que esta corporación tiene como patrimonio más de 12.000 millones de euros. Después tienen la Fundación de la Guardia Revolucionaria. Entonces, a todas estas fundaciones, el que las dirige lo ha dicho el líder supremo, los ha puesto el líder supremo ahí. La Guardia Revolucionaria tiene también, por estar cerca del Ministerio de Defensa, con cantidad de construcciones y cantidad de actividades económicas, pero es que además encima responde de las aduanas. Hay que ver el dinero en un sitio como Irán entra a través de las aduanas. Bueno, de este conglomerado que rinde cuenta exclusivamente al guía espiritual, al Papa, como yo digo, el 20% de sus beneficios enteros va a mantener el sistema de bienestar social. Tendría que hablaros, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, hablarles rápidamente de mis viajes, para no dejar esto. Después de este artículo de hay que ir a Irán, aproveché el año, ahora va a hacer 10 años, en febrero justo del año 7, una oferta para agencias de viaje y para tour operadores, que me llamó el de Politour y dije, pues voy, y a mí no me interesaba para nada. El objeto de ese viaje era visitar restaurantes, visitar hoteles y tal, yo lo que quería es conocer el mundo. Entonces, el guía que teníamos nosotros había estudiado Bellas Artes en Madrid y se había quedado. Era un niño bien, su mamá le mandaba dinero, tenía aquí su estudio y tenía todos los niños del mundo porque eran guaperas. Y entonces, cuando cumplió 29 años, su mamá le dijo, cierro el grifo, tú aquí, a Irán a casarte. Entonces vino, es profesor en la Universidad de Bellas Artes, porque había hecho aquí de Bellas Artes, y un día estábamos sentados en una cafetería, yo vi a dos chicas con un crío, y me digo, pero ¿qué hacen esas dos niñas con ese niño? Y dice, no, es que no pueden entrar las chicas más con un hombre. Digo, pero eso es un crío,
y pues el hermano de una de ellas es un varón. Y si me acerco a ellas y les digo si saben inglés y tal, sí, hombre, sí, se dan encantadas. Bueno, entonces yo me acerqué a ellas, pues ya me conocéis bastante, que yo en eso no me quedo paradito. Entonces fui allí, y efectivamente hablaba un inglés impecable, y eran estudiantes de arquitectura. Y me dijeron, ¿tienen mucho interés en ver mañana vuestro programa? Vuestro programa creo que es ver el hotel. Y yo no quiero ver ningún hotel, te vamos a buscar el hotel y te llevamos a nuestra facultad. Entonces me llevan a la facultad de arquitectura y me encuentro, bueno, lo primero, la sensación absoluta de libertad. Hay que tener en cuenta que llevaba 2 años en el poder el Ahmadinejad, que con esa forma que tenía de fiera, pues no tenía ningún miedo. Concretamente me contaron el siguiente chiste: 2 ayatolás asaltan un banco y naturalmente, como son 2 ayatolás, todo el mundo se tira por el suelo, salen zumbando con los sacos a su escondite y uno le dice a otro, contable, y dice, ¿para qué? Idiota, ya saldrá mañana en la prensa. Eso me lo han contado a mí en el año 7 en la Facultad de Arquitectura de Teherán, lo cual demuestra que la gente no tenía miedo, la gente contaba chistes y bueno, la gente se reía de la Ahmadinejad por sus gestos, por su tamaño, por el pelo que llevaba, etcétera, etcétera. Me invitó a cenar en su casa el día, y entonces aparece una niña de 23 o 24 años con un zapato de tacón alto, con una blusita, sin pañuelo, con el pelo suelto, etcétera, etcétera, que era su mujer. Bien, entonces yo deduje una cosa, que hay 2 vidas en Irán, la vida interior y la vida exterior. Pero también me había llamado la atención que hubiera tal cantidad de tiendas. Y digo, bueno, entonces estos han sido inteligentes. Han nacionalizado el 60% de la riqueza del país, el petróleo, el gas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero han dejado que haya iniciativa privada, han comprendido que sin iniciativa privada no hay riqueza. Y entonces, en ese sentido, es admirable que hubiera esa cantidad de tiendas tan inmensa. Y luego me llamó mucho la atención, aparte de lo que contaba antes Juan Ramón, es lo abiertos eran, cómo se acercaban a ti, cómo te hablaban de lo divino y del humano, y sobre todo la cara de salud que tenían. No hay nadie famélico. Bueno, ese es el primer viaje. El segundo viaje, y aquí hay gente que está conmigo en ese viaje, el año 2010, si yo no estoy equivocado, el año 2010, en mayo, por ahí, del año 2010, esto lo ha dicho Olo, que es la que tiene sus cuadernos. Entonces aquí el guía, el famoso Amir, que os sonará, el famoso Amir, era hijo de un ministro del Shah, y por tanto había sido disidente. Es un hombre que, como él decía, yo he recibido muchos golpes de los grises, claro, naturalmente. Él ha pertenecido al poder anterior, ha pretendido tirar ese régimen, ha salido de manifestaciones, le han sacudido, etc. Después de que me contaste todo aquello, me dijo lo que le habían expropiado, pero cómo mantenía su mamá una casa espléndida en el centro, y cómo del centro de Teherán, y cómo mantenía una casa en el mar, al borde del Caspio. Yo le pregunté, pero bueno, vamos a ver, aquí, ¿cómo son los hospitales? Magníficos, lo mejor, lo más moderno. ¿Y cómo es la enseñanza? Estupenda. Y al tal, digo, bueno, pues entonces esto, algo hay que yo no acabo de captar, pero que aquí la gente vive aceptablemente bien y sobre todo tiene un exceso, o sea, le sobra dinero para poder gastar. Tercer viaje, ha sido ahora, en abril, no hace un año. Aparte de esta criatura que, como bien dice Juan Ramón, a lo mejor es zoroastriana, pero era una persona creyente. Aparte de eso, yo lo que noto es, primero, ya en el segundo viaje, las chicas que antes tenían que estar con un hombre, ahora ya podían estar solas. Y como sucede en todos los sitios, la gente bien va a las cafeterías más importantes. ¿Cuáles son las cafeterías más importantes de Zamora? Por ejemplo, la cafetería del Parador. ¿Dónde va la gente bien de Zamora a tomar café? Al Parador. Pues aquí son los hoteles donde estaban las chicas, ya agrupadas, puede decir que 10, 5 o 6 chicas. Bueno, tercer viaje es al que me estoy refiriendo ya ahora.
ya el cambio es espectacular. Ya se observa, por ejemplo, discretamente, las parejitas van cogidas de la mano. Hace 10 años, cualquier persona se podía acercar a una pareja diciendo: ¿qué haces cogiendo a esa señora de la mano? ¿Esperas que quieres que te la roben? ¿Tienes miedo que te la roben? No le hacen mucho caso. Todo eso de los latigazos es un camelo de tal, sino simplemente la gente, bien, aquí aparece un facha de estos que me dice yo sigo andando. Ahora están en las cafeterías, están haciendo discretamente manitas y él le dice cositas al oído, ella le da un besito en el cuello, pero hay otra cosa que llama más la atención. Por la calle la mujer va siempre delante, cimbreándose con su bolso y tal, y detrás va el hombre con un niño aquí colgado, otro cogido de la mano y con la bolsa de la compra en la mano. Eso para un mundo musulmán es una cosa absolutamente inverosímil. Bien, yo también tenía la duda de si lo que yo estaba viendo era solo el centro de la ciudad y decidí hacer una pequeña locura. Cerca de nuestro hotel estaba la plaza del ayuntamiento, donde paran los autobuses, y me acerqué, teníamos varias horas, esa tarde era libre, era jueves, ya el fin de semana de los musulmanes es jueves y viernes, no totalmente, pero la mayor parte de los centros oficiales y muchas empresas el jueves por la tarde no trabajan y el viernes es libre, entonces es el día de oración. Entonces yo me fui había visto los autobuses, me fui a un autobús de cabeza, le quise explicar al chofer lo que yo quería, que era cogerlo, lo que he hecho, lo he hecho en Ámsterdam, lo he hecho en Berlín, lo he hecho en Moscú, lo he hecho en París, lo he hecho en Londres, es coger una línea de autobuses, así, la que sea, hasta el final, y luego volver a la misma para no perderme. No me entendía naturalmente, pero pasó una chica con unos auriculares, le dije que sabía inglés, le dije lo que querían, y dije, no, yo es que tengo que estar aquí a las 8 de la noche que me quedo lejos del hotel, eran las 3, dice, no, habló con el chofer y dice, este es un viaje que dura aproximadamente 2 horas y media, pero hoy, como es fiesta, durará menos. Nosotros vamos a salir de aquí a las 3:15 y este señor antes de las 5 está aquí. Bueno, yo me subí, me senté ahí al lado suyo y claro, naturalmente, ¿qué pasó? Pues que me quedé dormido. No me hice nada, sino me quedé frito completamente y entonces cuando me desperté, dije, pero bueno, ¿dónde estoy? Pero, las mismas calles limpias, todo lleno de tiendas y toda la gente en la calle. Cuando terminó el recorrido era el parque de atracciones. Subió un inspector, el chofer le dio contar quién era yo, me dio amablemente la mano y regresamos. Y efectivamente, sobre las 5, pues estábamos otra vez en la plaza del ayuntamiento. Yo dije, bueno, no, me he dormido, tengo que hacer otra vez la experiencia. Volví a hacer lo mismo, había en cabeza, en el que yo llegaba, estaba la cola, y en cabeza había un autobús amarillo. Me acerqué allí, otra vez que quise contar mi historia, me dijeron que no lo entendía, como es natural. Pasó, qué suerte, otro chico también con auriculares, le pregunté si sabía inglés, le dije tal, y dice, sí, este sale aquí a las 5:15 y le prometo a usted que lo más tardar a las 7:30 está aquí. Muy bien. Entonces ya me subí allí, otra vez me senté al lado suyo y, sorpresa, en una parada en la que no subía nadie, el chofer se baja, compra 2 bombones helados, una pan y otro pan. Entonces, claro, después de eso, yo ya dije, no, realmente Irán es algo diferente. Es un pueblo muy abierto, es un pueblo realmente, y sobre todo es un pueblo que está satisfecho porque tiene un nivel de vida que no es comparable ni con la India, ni con Pakistán, ni con Afganistán, ninguno de los países que lo rodean. El régimen ha hecho un trabajo, por ejemplo, para recuperar el mundo rural inmenso. Lo que han gastado en infraestructuras, a pesar de la guerra de Irak, han sido enorme. Hay en todas partes carreteras asfaltadas, todos los pueblos tienen electricidad, han erradicado el analfabetismo. Naturalmente la esperanza de vida es muy alta, la mortalidad infantil muy baja, etcétera, etcétera. Y ¿cuáles serían los problemas?
Los problemas, para mí, son tres los problemas. El primer problema es la contaminación. La contaminación es impresionante. No sé cómo lo van a arreglar, pero desde luego no sé cómo no se mueren en Teherán con esa circulación tan impresionante, con 13 millones, todo el mundo tiene coches, la gasolina es muy mala. Bueno, además eso, exactamente. Por si acaso unos tienen que ir, decir, hoy salen solo los pares y los impares, pues todo el mundo tiene dos coches, uno par y otro impar, porque sacan el coche, ¿no? Realmente lo hemos visto que eso de la contaminación es absolutamente imposible. Después, la droga es sitio de paso. El opio, la cocaína de Afganistán pasan por ahí y se quedan, una parte se queda. El propio líder supremo reconoce que hay 1.100.000 drogadictos. A los traficantes realmente los liquidan, los aplastan, pero a los drogadictos intentan salvarlos de alguna manera y gastan mucho dinero en intentar salvarles, pero vamos, no debe ser nada fácil. Vamos a ver qué es lo que me queda por ahí, si hay algo importante. Ah, sí, hombre, claro, hablamos de las mujeres, ¿cómo no vamos a hablar de mujeres? Y más en este momento que hay tanta mujer en esta casa. Bueno, primero, prohibiciones generales. Las prohibiciones generales son que no hay acceso libre a Internet. Bueno, eso es un camelo, igual que pasa en China, la gente joven sabe la tira y accede a Internet. Segundo, están prohibidas las antenas parabólicas para que no puedan tener acceso a las radios y a las televisiones. Mentira, está lleno de antenas parabólicas que no sé lo que pueden hacer con la gente. Vamos con las mujeres. Las mujeres tienen, la primera cosa, obligación es tener el pelo recogido debajo del pañuelo. Mentira, hacen lo que les da la gana. Llevan el pañuelito de jardín por aquí y llevan unas coletas que les llegan a la cintura. El maquillaje está mal visto. Bueno, pues todos hemos visto los morros, se pintan los morros de todos los colores, se depilan, llevan uñas artificiales, compran lentillas de esos colores para cambiarse, sin graduación, para cambiarse el color de los ojos. La ley dice que no pueden enseñar ni las rodillas ni los no pueden llevar ni las rodillas ni los tobillos. Entonces ellos lo que han hecho es ahora se ha puesto de moda los panties. Entonces ahí en panties es la locura, porque cogen los panties más estrechos del mundo, se los aprietan bien para que se vean sus piernas y luego lo que sí llevan es o botines o lo que ha dicho Juan Ramón, zapato deportivo. No pueden fumar en público, fumar en casa. No pueden asistir a partidos de fútbol para no ver a los hombres en pantalón corto, pues se compran pelucas y se disfrazan de hombres. Y cuando las pescan no les hacen nada, o sea, que por eso funciona como una absoluta libertad. Tendría que esquiar, según la ley, en pistas separadas. Pues, aquí mismo, aquí ya el año 99, hay fotografías de estos reporteros de National Geographic, en el cual se ve claramente que los chicos y las chicas están juntas en las pistas. Y lo que más les duele es que no pueden conducir ni bicicletas ni motocicletas. Y leo directamente la disposición. La disposición de la ley islámica. Montar en bicicleta atrae la atención de los hombres y expone a la sociedad a la corrupción, contraviniendo la castidad de la mujer. Lo que no tiene es que la mujer se abra de piernas. Bueno, entonces, ¿cuál es el sueño de las mujeres sin excepción? Es tener una moto que les dejen andar, solo por el infierno de la circulación, porque ellos dicen, yo estoy aquí, esa chica, por ejemplo, estudiante de arquitectura, si yo pudiera simplemente hacer lo que hacen nuestros mensajeros, pues eso sería la gloria. ¿Qué está permitido para ellas? Conducir automóviles aunque dentro haya un hombre.
no solo pueden conducir automóviles, conducen autobuses de turismo, conducen tractores, conducen camiones. Pues naturalmente, como estudian 2 millones de personas, 2 millones de estudiantes universitarias, tienen acceso a toda clase de profesiones, desde profesiones liberales hasta trabajar en empresas de importación, en la economía, en el turismo, donde quieran. Ya pueden ser juezas, y esto sí que es una cosa verdaderamente curiosa. Pueden ser juezas, pero no pueden juzgar casos de asesinato. Ah, ¿por qué? Para no herir la sensibilidad de la mujer. ¿Cómo cuidan a la mujer los iraníes? Pueden participar como presentarse a todas las elecciones por sufragio universal, es decir, podrían ser cardenalas. No se ha dado el caso, pero si se quisieran presentarlas, saltarían a puntapiés, se supone, esos 86, pero pueden participar en las elecciones por sufragio universal. Son los ayuntamientos, la asamblea de expertos, es el parlamento, etcétera, etcétera. Está autorizado el cambio de sexo. Es el país del mundo, excepto Tailandia, donde más operaciones hay de cambio de sexo, y lo paga el Estado. Todos tienen la manía, tienen una nariz muy grande, tienen la manía de cortarse la nariz, de hacerse una nariz pequeñita. En Teherán hay más de 300 operaciones de nariz al día, pero eso ya no lo paga el Estado. En cuanto a la igualdad de oportunidades, bueno, yo no puedo decir, sería absurdo afirmar que hay un 100% de igualdad de oportunidades, aunque nuestra guía lo afirmaba. Pero bueno, al fin y al cabo la guía pues estaba en el régimen, y entonces tenemos que decir que ok. Pero sí que hay una cosa curiosa, la mayor autoridad de la Compañía Nacional Petroquímica es una mujer. Eso es absolutamente inverosímil en el mundo musulmán. Y luego pueden viajar solas, como estamos aburridos de verlo. O sea, llegan a una agencia de viajes, sacan un billete, suben al avión, y cuando el avión nada más que está corriendo por la pista ya se quita el pañuelo, luego se lo ponen a la vuelta a París, para donde les da la gana. Bueno, los riesgos para Irán, para mí, son el que es un mal ejemplo para el mundo capitalista, ¿no? Un mundo capitalista en el que no hará nunca lo que ellos hacen, que es reducir la desigualdad. Y entonces ya Bush dijo que estaba en el eje del mal en el año 2002. Le acusó de que habían participado en la creación de Al-Qaeda, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno coge un mapa y ve las bases americanas, ve que se han rodeado de América por todos los lados. Israel, Arabia Saudita, en cualquier momento empujados a los Estados Unidos, pueden echarle 2 bombas para cargarse el régimen. Yo creo que ese régimen en el que la gente es creyente y por eso se mantiene, solo puede caer por la intervención extranjera. Y hay un par de cosas que me han llamado la atención. Uno es que entienden los ayatolás que tienen que dar cada vez más libertad, pero es muy difícil porque es enorme el peso de los conservadores. Concretamente, la asamblea de expertos que tiene que elegir al próximo líder supremo, y el que hay ahora operado de próstata y probablemente con un cáncer de próstata, no es muy mayor, tiene 78 años, pero está delicado. La asamblea de expertos, que se renueva cada 8 años, en febrero del año pasado fue renovada y han ganado los conservadores. Eso es una mala noticia porque no se sabe a quién van a elegir como líder del tal. Pero uno de los hombres más importantes de toda esta época es el Khatami, que es el que estaba de primer ministro, de presidente de la República en la época en que llegaban estos señores aquí. Y entonces ellos mismos lo citan. Dice que él, dirigiéndose a las masas, cuando gritaban muerte a Estados Unidos, decía, oye, a mí no me gusta hablar de la muerte, me gusta hablar de la vida. Me recordaba lo de Unamuno, el año 36, y sobre todo para mí es una frase, la suya, que es perfecta, diciendo, tenemos que ir ganando cada vez más espacios de libertad.
Si la religión no asume la libertad, quien pierde no es la libertad, es la religión. Con eso he terminado. Hombre, claro, no, lo que tú quieras. Bueno, ¿está dispuesto a contestar? Están dispuestos. Está dispuesto porque, claro, las preguntas pueden ir a ambos lados. A mí no, ¿eh? Eso sí, por favor, brevedad, tanto en la pregunta como en la respuesta, porque si no, nos quedamos aquí a dormir. No, y sobre todo se enfría la tortilla. Ah, bueno, es verdad. Bueno, a continuación hay un vino, gentileza del conferenciante, y naturalmente que nos dé tiempo a disfrutarlo. Bueno, ya hay una pregunta. Una pregunta. ¿Cómo resuelven ahí el conflicto ciencia-religión? Pues es verdaderamente muy curioso porque en la ciencia ellos insisten en que hay que estar al día, desarrollan muchísimo la investigación y quieren que la población esté al día de todo lo que es, por ejemplo, computadoras y toda esa relación de cosas. Incluso el Gran Seminario de Quón tiene el centro de computadoras del estudio de las ciencias islámicas. No hay contradicciones. Ellos dicen que el Corán acepta. Lo que pasa es que la ley islámica todavía la dominan los conservadores. Y por eso es tan difícil. Ahora, por ejemplo, el actual presidente de la República es un tío simpaticísimo y buenísimo, que lo han elegido por mayoría absoluta, y ahora puede estar 8 años. Y ahora, en año 17, lleva 4 años, tiene que volver a elegir otros 4. Bueno, pues él insiste constantemente, nosotros tenemos que renovar esto, estamos en una época, dice, de esperanza, pero con prudencia, porque claro, tiene miedo que vengan los conservadores. Bueno, es el mismo problema que tiene Francisco. ¿Qué hace Francisco? ¿Cómo va a dominar Francisco a todos los cardenales del estilo de Cañizares y del Rojo Varela? No es nada fácil. Adelante. Yo nada más una pequeña reflexión. Dime. Es que me ha llamado tanto la atención y me ha encantado tanto las libertades de las que gozan las mujeres, que aprovechando el cambio de sexo pagado por el Estado, estoy por irme a vivir. ¿Quieres cambiar de sexo yo o quieres que me cambie yo de sexo? Este señor que acaba de hablar es ese periodista tan sarcástico que escribe los sábados en el Babelia, el sillón de orejas, ¿cómo se llama el sillón de orejas? Su sillón, que dice que está desvencijado, no está del todo, pero su trabajo más importante es recordar libros. Perdona. ¿Él quiere cambiar de sexo? Él no. Exacto, para ser como una de esas mujeres que para disfrutar de todas las ventajas que tienen las mujeres y las en Irán. A ver, las mujeres, los hombres desde luego. Perdón, dime. ¿Cómo se explica que, siendo el zoroastrismo la religión más antigua de la Tierra, haya tan pocos zoroastristas en Irán y en cambio haya más zoroastristas, por ejemplo, en la India y los yazidis en el norte de Irak? Realmente, ¿por qué predomina la religión musulmana cuando la base de la cultura iraní
está basada en el zoroastrismo. Yo no soy capaz de contestar a esa pregunta realmente. Lo único que sé es que hay libertad religiosa, eso ya lo constataron los periodistas, lo constataron que... Yo creo que, vamos, tampoco sé mucho, pero creo que el zoroastrismo fue objeto de persecución siglos atrás, o de una situación que condujo a que precisamente la mayoría de los zoroastristas fueran a la India. El Islam ya estaba allí y desalojó a los zoroastristas. No sé si de una forma violenta o menos violenta, pero el hecho es que sí, hoy en día en Irán son una minoría, en India no sé si es una religión de más peso, pero son muchos más. Pero no, el proceso no lo conozco. Pero vamos, yo creo que es fruto del devenir histórico, o sea, que es que estaban allí y tuvieron que irse. En la Constitución iraní, de todas maneras, figura que tienen que estar representados en el Parlamento, también los judíos. Es una cosa realmente muy curiosa. Ahora, yo estoy seguro que es una minoría. Sí. Minoría. Me parece que tienen un diputado tienen los zoroastrianos, otro diputado tienen los armenios estos católicos, y otro diputado tienen los judíos. El resto de la gente... ahora, es la libertad. El Corán sostiene lo de la libertad religiosa. Adelante, ¿algo más? Y si no, nos vamos a tomar tortilla. Bien, pues muchas gracias a todos por asistir. Gracias a los conferenciantes, porque no sé quién llevó más la conferencia, muy compartida, muy informada, y yo voy a montar una gestoría de viajes destinados a Irán, porque nos has pintado un país tan maravilloso, pero Bueno, si hay una conclusión de extraer de estas intervenciones, desde luego por mi parte está clarísima. Les recomiendo obviamente que vayan a Irán. Hombre, yo solo voy a contar solo una cosa. Un amigo común, que aquí hay una señora que es amiga suya, los Regidor, viejos amigos de toda la vida nuestra, se negó de todas por absolutamente que él no iba a Irán, que él no iba a un país musulmán, que de ninguna manera. Hasta última hora, le regalé libros, les dije hasta última hora, bueno, ahora su hijo, que vive en Colombia, el Rodri, ha venido a pasar aquí con su niña las Navidades. Y comiendo el día de Navidad con el otro hijo, más los 5 hijos de Santa, dice, tenéis que ir a Irán con Anselmo. Y entonces me llama José María Regidor y dice, tenemos que ir a Irán contigo. Digo, sí, pero os va a pagarme todo el viaje. Voy a volver yo a Irán, que por cuarta vez, solo porque hay alguien... No, yo recomiendo realmente ir a Irán. Bueno, solo hay una cosa que podrían haber visto. En Fitur, el pabellón de Irán es gigantesco. 6 tour operadores estaban funcionando y estaba lleno hasta los topes. Porque claro, la seguridad de Irán es inmensa, como decía Juan Ramón, no ves, están disfrazados, pero no ves ni un solo policía por la calle, es una tranquilidad absoluta, es un mundo distendido, todo el mundo habla con todo el mundo y realmente tengo que aconsejaros que vayáis a Irán. Tenéis que ir de todas maneras con poco dinero, porque si no lo gastáis. Millones y millones de reales. Millones de reales, eso es. Bueno, pues nada, vamos a tomar un... Yo quería hacer un comentario. Dime. Habéis dado una visión casi idílica de Irán, explicando el criterio de que todo el mundo habla de la feria, según le va, lo habéis tenido que pasar muy bien. Ahora tenemos que pasar. bueno, muchas gracias a todos.